Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y que Él abra su entendimiento, que abra sus ojos espirituales para que pueda ver lo invisible y creer en lo imposible. Y cuando nosotros hablamos de ver lo invisible, creer en lo imposible, nosotros estamos hablando de una fe basada en la palabra de Dios, una fe inteligente, una fe que piensa, que razona y que finalmente llega a una conclusión. Porque infelizmente muchas personas, infelizmente la mayoría de las personas que tienen fe, en realidad tienen una religión. Tienen una religión. La fe que tienen es una fe dirigida a la emoción, al sentimiento, al corazón. Y la fe inteligente no tiene nada que ver con el corazón. La fe inteligente tiene que ver con la razón. Usted pesa su vida, analiza su vida a la luz de la palabra de Dios y llega a una conclusión. Un momento. Si Dios existe, si Él existe, como dicen las Sagradas Escrituras, entonces hoy tiene que ser el mismo de otrora, porque a Dios no le es posible envejecer, caducar y tampoco cambiar su manera de ser. Si Él es eterno, si Él existe, es eterno, entonces no es posible que haga caso omiso delante de mis calamidades. Por lo tanto, la persona que tiene una fe racional piensa así: un momento, si Dios existe, Él está viendo mi situación, Él está viendo mi sufrimiento, mi dolor, y si Él está viendo, ¿por qué no me oye? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no viene a mi encuentro? ¿Cómo yo puedo profesar una fe en alguien que no veo, que no siento, que no toco? Entonces la persona piensa, razona, evalúa su fe para llegar a la siguiente conclusión: si Dios existe, entonces Él tiene que atender mi necesidad, porque yo no pedí venir al mundo. Yo no pedí venir al mundo. Entonces la persona llega a un punto de desesperación donde se cuestiona a sí misma, cuestiona a Dios. Solo que la persona a veces no piensa, no razona como dice el propio Dios. Vea lo que Él dice en su palabra. Presta atención. Él dice: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar. Eso es un hecho. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero ¿por qué no me oye? ¿Por qué su mano poderosa no está extendida para nosotros? Entonces Él dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, es decir, el rostro de Dios, para no oír. Bueno, entonces si la persona tiene una fe inteligente, ella va a preguntar así: un momento. Quiere decir, significa que mi vida, esta vida, este asunto, esta vida destruida que he vivido, se debe a mis pecados. No es por la inexistencia de Dios, no, son mis pecados los que me separan
o hacen una separación de Dios. Él existe. Él sigue siendo el mismo. Lo que hizo en el pasado lo hace en el presente. Solo que lo hará en mi vida, en el presente. Sí. Yo le pongo fin a esta vida equivocada, esta vida completamente irregular que he vivido. Si yo me arreglo con Él, si yo escucho su voz y la obedezco, si yo quiero que me oiga, que me atienda, que Él venga a mi encuentro, entonces tengo que dejar la vida equivocada, sin reglas que he vivido, que es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Ahora, si el pecado separa al hombre de Dios, la persona inteligente, ¿qué va a decir? ¿Qué hará? Ella está sufriendo. Entonces va a abandonar el pecado para poder aproximarse a Dios, para que Dios venga a su encuentro y la salve de la vida desgraciada que ha vivido. Pero el hecho es que muchas personas que no usan esa fe con inteligencia, ellas están viviendo dentro de las iglesias, ellas creen en Dios, ellas no viven en el pecado técnicamente, teóricamente, pero sus vidas no se desarrollan, sus vidas no se sostienen. Mire, yo no estoy criticando, censurando a la persona por tener una fe y comulgar en una iglesia. Yo solo pienso lo siguiente: si nosotros tenemos una fe en el Dios vivo, pero ese Dios vivo no se manifiesta en nuestra vida, hay algo mal. O Él no existe, o nosotros tenemos que rever nuestro valor, nuestros valores. Rever nuestros valores. ¿No es verdad? Porque no es posible que usted crea en un Dios tan grande y viva una vida tan desgraciada. ¿Sí o no? Diga la verdad. No es posible. Yo no admito eso. Entonces, ese pensamiento es tan simple, pero es un pensamiento de fe, un pensamiento poderoso, que no combina con el Dios que hemos conocido en las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras muestran al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra y de todo, al Eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y cómo esa persona tan grande, tan poderosa, no interfiere, no hace nada en nuestra vida si nosotros estamos, de cierta manera, cultivando una fe en Él. ¿Cómo puede suceder eso? No puede, no tiene que suceder. Entonces Dios, amiga y amigo, Él es el mismo. Él no cambia su forma de ser. Lo que fue es y lo será por toda la eternidad. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en ese Dios de verdad, con inteligencia, con sabiduría, y llegamos al punto de cuestionar: oh mi Dios, si tú existes, si estás viendo mi situación crítica, ¿qué quieres que yo haga para que vengas al encuentro de mi necesidad? Entonces nosotros leímos que Dios, Él dijo que los pecados, que nuestros pecados hacen una separación entre Él y nosotros. Eso quiere decir que si yo dejo mis pecados, ¿voy a tener comunión con Él? ¿Es eso? Sí. Entonces voy a hacer eso. Voy a vivir eso. Voy a tomar otra dirección en mi vida. Ahí, si yo lo hiciere y no sucediere nada, entonces la palabra de Dios estará en duda. Dios va a estar en duda. Dios no será lo que dice que es. Y eso es imposible. Ahora, si es imposible, entonces, ¿qué es posible? Es posible tener una vida nueva cuando usted obedece, cuando usa la fe
con inteligencia.